Entonces, pues mi vida en el pueblito fue, digo, todos nos conocíamos, todos los chiquillos nos conocíamos, entonces... Pero bueno, orientado a, supongo yo que con cuestiones de estrés, ¿no? De plantas, o sea, las plantas están sometidas a... Mecanismos de defensa. Es que el marco teórico era que las plantas de alguna manera sensaban el ataque de patógenos. Uh-huh. Entonces, cuando un patógeno ataca la planta, por lo general hace una herida. Se abrió una convocatoria en el INPI. El INPI es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Y había una veta en ese tiempo de no autorizar patentes de plantas transgénicas, específicamente maíz transgénico. Es un protocolo que debe decir cómo llegaste a tu invento. Que debe cumplir con una serie de especificaciones, ¿no? De cómo se presenta. Cualquier persona que lo lea debe ser capaz de hacerlo. Es como una receta de cocina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de ArthurSci, este proyecto de divulgación. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar a otro investigador, que es el doctor Homero Reyes de la Cruz. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Arturo, buenas noches, o tardes, ¿qué son todavía? Voy a permitirme hacer una pequeña lectura de una reseña del doctor, para que lo conozcan y tengan un poco de contexto, ¿no? de lo que se dedica el doctor Homero. El doctor Homero Reyes de la Cruz nació en 1970 en la comunidad de Poturo, municipio de Churumuco, Michoacán, México. Tiene una formación sólida en bioquímica y biología molecular, con énfasis en señalización celular y control traduccional. Se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dentro del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, donde lidera proyectos científicos en torno a rutas de señalización, como TOR y sinasas relacionadas en plantas. Entre sus contribuciones destacan estudios sobre el control del crecimiento vegetal, mediado por señales metabólicas y estrés, así como la caracterización de mecanismos moleculares en organismos vegetales y fitopatógenos. Además, su perfil académico evidencia más de 50 publicaciones, un liderazgo sólido en dirección de proyectos de investigación y participación activa en la formación de estudiantes de posgrado. Pues muchas gracias, doctor. Otra vez buenas noches. Yo sé que su tiempo está un poquito apretado, entonces entendemos pues que el tiempo es muy valioso, ¿no? Y pues muchas gracias por aceptar. No, pues al contrario, a ti, Arturo, gracias por invitarme, gracias por la presentación. Pues bueno, en esta ocasión pues quisiera que igual pudiéramos platicar un poco sobre usted, sobre comenzar cuál fue la razón por la cual se enfocó hacia la investigación, un poco de lo que realiza y tal vez hablar sobre un tema que creo yo es muy relevante hoy en día en relación a la producción científica en el país, que es la protección de la propiedad intelectual, ¿no? Que tal vez para nuestra audiencia podría pues no ser un tema tan conocido, pero una de las labores principales de los científicos es justamente la innovación, y la innovación también tiene que protegerse. No sé si pudiera hablarnos un poquito pues igual, de dónde es, cómo fue su infancia, qué lo llevó a esta carrera. Sí, como no, Arturo, pues me da mucho gusto que la gente conozca un poco lo que hay detrás de toda una vida de alguien que se dedica, pues nosotros decimos que nos dedicamos a hacer ciencia, ¿no? Luego a veces es difícil de creer que, sobre todo aquí en México, en países del tercer mundo, haya gente que nos dediquemos a trabajar día a día y a estar al corriente en las áreas de investigación que desempeñamos. Luego no es tan conocido, pues, pero sí habemos un buen. Mi vida de mi infancia fue pues de un pueblito, Poturo. Yo creo que a lo mucho al tener unos 1,200, 1,300 habitantes ahora, quizás en los 70s pues era mucho menos, la mitad probablemente. Entonces, pues fue una infancia feliz porque todos nos conocíamos. Mi papá tenía buena presencia en el pueblo. Poturo es una tenencia del municipio de Churumuco. Mi papá tenía algún fuego político ahí en la región, fue jefe de tenencia, llegó hasta ser presidente municipal. Entonces,
eso le dio la visión a mi papá de que sus hijos estudiaran todos. Yo soy el 10º de 11, bueno, en realidad el 10º de 12, o el 11º de 12, porque mi hermana mayor, de la que yo sigo, falleció de pequeña, de 2 o 3 veces. Entonces, somos una familia numerosa. Entonces mi papá, ¿cómo se llama? Mandó a todos sus hijos a estudiar. Él conocía un poco, te digo, gracias a la política en la que él andaba, conocía de internados, y mis hermanos mayores, los primeros, estuvieron aquí en la huerta. Y así siguió la escala, ¿no? Todos, ya cuando mis hermanos se graduaron y empezaron a trabajar, pues le echaron la mano con nosotros, los más pequeños, a nuestros padres. Entonces, pues mi vida en el pueblito fue, digo, todos nos conocíamos, todos los chiquillos nos conocíamos, entonces era de mucha libertad, en el sentido que no estábamos encerrados en una casa. Y pues desde entonces a mí me gustó, fui siempre curioso. Yo creo que todos los niños nacemos siendo curiosos. Me regalaban juguetes de cuerda a mis hermanos, y cuando se descomponían, pues a mí me gustaba abrirlos para ver qué era lo que pasaba, ¿no? Cómo era el mecanismo. Pues así transcurrió mi infancia, en 3 curiosidades. Con algunos amigos pues, intentábamos componer esos juguetes, a veces lo lográbamos, a veces pues ya no los podíamos ni armar, ¿no? Ya los escondíamos para que no nos los vieran todos destruidos, digo, ya destripados. No servían, ¿no? Dale. Entonces, yo pienso que de ahí vino mi parte de mi vocación como investigador. Después, pues ya se vino la secundaria, la prepa, ya no fueron ahí en Poturo. En Poturo no había ni secundaria cuando yo terminé la primaria, entonces me fui a vivir con mis hermanos acá hacia el norte del estado, cerca de Guanajuato, en un pueblo que se llama San Francisco, en Gamacutiro. Ahí terminé mi secundaria y mi prepa, y después, ya que terminé la prepa, me vine aquí a Morelia. Mi idea siempre de pequeño fue ser médico. Tenía las habilidades, pues, matemáticas. En la prepa me gustaba mucho la química, la física, la biología, pero por azar del destino terminé en farma, ¿no? En la escuela de químico-farmacobiología, una etapa muy padre. Primero los nervios de que si iba a entrar, si no iba a entrar, sobre todo que venía uno de pueblos, de un poblado pequeño. Bueno, Macutiro era mucho más grande que Poturo, pero también pues todos los chavos que estábamos en la escuela pues nos conocíamos, y pues al menos había pues ese ambiente de tranquilidad, en el sentido que pues, en los pueblos así es la vida, ¿no? Todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe quién eres, entonces pues es difícil que te pasen cosas extrañas, ¿no? Entonces, pero eso ya cuando haces el cambio a la ciudad, pues ya viene, es impresionante, ¿no? De un lugar donde todo el mundo te conoce a un lugar donde pues, no conoces tú nada y nadie te conoce a ti. Pero pues, la etapa de estudiante, yo creo que todos los que tenemos estudios sabrán que fue donde las etapas, pues, donde viene pues tu despertar como paso, tu transición de la vida de adolescente a la vida adulta, ¿no? Y bueno, viene con ello todo lo que eso involucra, ¿no? El tener novia y todo ese rollo. Y pues el cómo llegué a Pharma, pues fuera porque era algo muy relacionado con la medicina, ¿no? Sí, orientado por su interés en las ciencias de la salud, ¿no? Así es, sobre todo en el área más químico-biológica, ¿no? Es el asunto. Entonces, la escuela me gustó mucho lo que se hacía, todo lo que se aprendía ahí, y pues tenía muchas expectativas, ¿no? Como joven, como pues de una familia humilde, porque a pesar de que mis hermanos tenían su carrera, pero pues tenían sus vidas también, ¿no? Sus esposas, todo. Entonces, la familia paterna, pues mi papá siempre fue campesino, ¿no? Eso nunca cambió, y pues los recursos eran más o menos limitados.
Teníamos el apoyo de los hermanos, pero pues era sustento, casa y comida, pero pues había que pues gastar con la novia y todas esas cosas. Sí. Entonces tenías muchas expectativas de un químico farmacobiólogo, sentir que te sentías dueño del mundo ya después de que terminó la carrera, y pues no, la realidad es otra, ¿no? El comienzo, ¿no? Así es. Entonces, gracias a la influencia de un amigo de aquí que estaba, mi amigo, bueno, un compañero de generación, se metió a hacer tesis aquí al instituto con el doctor Carlos Cervantes. Y yo me fui a trabajar, salió una oportunidad en un colegio de bachilleres, me fui de laboratorista, pues era lo que estaban contratando en ese tiempo. Pero seguimos en contacto con los compañeros de generación, y este compañero me invitó a, pues a que por qué no intentaba hacer más estudios, ¿no? Yo no tenía planeado, yo pensé que con lo de químico farmacobiólogo la iba a hacer. Pero ya cuando el trabajo en colegio de bachilleres fue en un pueblo acá cerca del Estado de México, en Ucareo. Pero pues se hacía la vida muy monótona, el trabajo era simple, pues era impartir prácticas de laboratorio. Entonces, pues se dio la oportunidad. Este chico me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a intentar? Él ya estaba haciendo la maestría. ¿Por qué no vienes a hacer la maestría aquí en el instituto? Yo te veo cualidades. Y pues sí, en realidad yo salí, no con muy altas calificaciones de farma, más por el relajo, pues, que tengo que involucra el asunto de andar en esa conversión, en esa transición de vida. Y pues el reto fue ese, ¿no? Decía, a ver, ¿esas calificaciones reflejan lo que Homero es o puede hacer algo más, ¿no? Sí, y claro. Ese fue un poco ¿cómo se llama? El motivo de por qué ingresé a la maestría. Pues son números, ¿no? Al final de cuentas son números, y lo que está detrás del número, pues muchas veces sí es cierto, sí refleja el bagaje académico, pero hay más, ¿no? Como individuo, no solo eres conocimientos básicos, también adquieres habilidades, o tu formación es de resolución de problemas, de enfrentarte a la vida, ¿no? Con el conocimiento que tienes, ¿qué puedes hacer? O sea, puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes un plus ahora, ¿cómo lo puedo aplicar? Pues de nada sirve, ¿no? Yo recuerdo compañeros de farma que, pues, primeros lugares de generación y todo, y al final terminaron siendo profesores de bachillerato. Es decir, no es que esté mal, pero pues yo pienso que con esas habilidades de retención, de aprovechar, pues, de ser mataditos, hubieran podido destacar mucho más si hubieran seguido estudiando, ¿no? Entonces, digo que acepté el reto, pedí un permiso sin goce de sueldo en el colegio de bachilleres, y me vine a estudiar el propedéutico, el curso de inducción. Antes, aquí el curso de inducción era un mes o dos, o no recuerdo cuánto tiempo era. ¿Qué año fue ese? Estamos hablando del 96. 96. Y yo terminé mi carrera en el 93. Mi generación es 88-93 de farma, y me fui a trabajar año y medio, estuve en Ucareo. Entonces, en esa transición, te digo que se dio eso, entré al propedéutico y inicié la maestría en el 96. Ya pues me fue muy bien en el propedéutico. Hicimos el intento como unos 13 y nos quedamos 6 nada más. En ese tiempo era muy selectiva la maestría aquí en el instituto, porque las becas, pues todavía no estaba todo este rollo del CONACYT, eran becas de posgrado que el instituto conseguía para sus estudiantes. Recuerdo, creo que eran 1,500 pesos al mes, y esos eran becas de la universidad. Pero pues yo más o menos era lo que ganaba en colegio de bachilleres. Entonces, pues no me fue difícil, soltero, sin compromisos. Pues sí, se dieron las cosas. Me metía de lleno a la maestría, y luego de la maestría, pues ya hice el paso directo casi al doctorado, ¿no? O sea, me gradué de aquí, pero parte de mi tesis de maestría la hice en la UNAM. ¿Podría decirnos nada más de qué fue su tesis de maestría? La tesis de maestría fue señalización.
ver flujos de calcio en protoplastos de maíz por justamente elicitores, fragmentos de pared, cómo se hacían los movimientos de calcio al interior de los protoplastos de maíz y cómo esos movimientos de calcio influían en la síntesis de proteínas, que fue la parte que hice en la UNAM. Venían a darnos cursos en esos tiempos, los profesores de aquí del instituto invitaban a profesores de la UNAM, de la Facultad de Química, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, a mí me dio clases, pues la que fue mi asesora de doctorado, la doctora Estela Sánchez, nos puso ahí algunos planteamientos, ella se llevaba muy bien con mi asesora de tesis de maestría, la doctora Eva Soriano, y de ahí pues me echaron el gancho para la UNAM, ¿no? Entonces yo hice parte de mi tesis de maestría allá, vi un poco de síntesis de proteínas en protoplastos de maíz, y luego ya, pues que me titulé, me fui a seguir a lo mismo en maíz. La doctora Sánchez tenía de modelo de estudio la germinación de maíz, y era un modelo, o es un modelo muy padre, porque pues con poco material biológico tienes un montón de proteínas, y pues era ahí de ahí vino el asunto con el control traduccional, ¿no? Sí, perdón, para poner en contexto un poco a nuestra audiencia, el proyecto que usted trabajó entonces es señalización, pero bueno, orientado a, supongo yo que con cuestiones de estrés, ¿no? De plantas, o sea, las plantas están sometidas a mecanismos de defensa, ¿no? De plagas o de estrés mecánico o de qué tipo de... Pues, mira, lo que pasa es que el marco teórico era que las plantas de alguna manera sensaban el ataque de patógenos. Entonces, cuando un patógeno ataca a la planta, por lo general hace una herida o libera fragmentos de la pared celular. Y es como la planta reconoce que está bajo ataque, bajo estrés, okay, ¿no? Me están haciendo algo, ¿no? Tengo que es, defenderme, ¿no? Algo está destruyendo mi pared celular, entonces, pues, desencadena un montón de respuestas, muy interesante el asunto, y me gustó, desde un principio, cómo, la planta induce muerte de las células que sensan esos daños. Entonces, de entrada, esas células se mueren y forman una capa de tejido muerto que pues, rodea al patógeno, y el patógeno pues ya no puede avanzar, ¿no? Contiene la planta la enfermedad, ¿no? Así es, ese era el mecanismo de lo que se conoce ahora como respuesta hipersensible. Cuando hay un reconocimiento previo, es decir, la planta quiere decir que ya tuvo un entrenamiento con ese patógeno, ya sabe de qué se trata. Pero aparte se sabe que es un mecanismo pues, muy general. Cuando llega un herbívoro también, pues, lo primero que hace es dañar el tejido, ¿no? Y esos fragmentos que reconoce la planta, pues hacen que produzca metabolitos que luego la hacen amargosa, ¿no? Ya no la hacen atractiva para ese herbívoro, por ejemplo. Entonces era muy interesante ver cómo se percibían esas señales. Y estaba de moda en ese tiempo las explosiones de calcio en el citoplasma, ¿no? Se sabía que el calcio permanece a niveles muy basales dentro del citoplasma, porque aquí existen bombas que capturan el calcio, pero con estos estímulos hay una explosión de entrada o de calcio de fuera, o que se libera de los almacenes internos de la célula, y ese calcio en el citoplasma prende muchas proteínas sinasas, y que pues la célula utiliza para prender esas rutas metabólicas que le ayudan a producir o antibióticos o metabolitos secundarios que pues, le ayudan a defenderse de ese ataque. Así fue como yo incursioné en esto de la bioquímica y biología molecular de planta. De señalización. Entonces, así es. Ya después, en el doctorado, estaba de moda, en el 94, por ahí del 94, se descubrió la rapamicina. La rapamicina es un compuesto, un macrólido, que se aisló de muestras de suelo de la isla de Rapa Nui, por eso le puso así rapamicina, de Chile.
Y lo interesante de este compuesto es que arrestaba las levaduras en la fase G0. O sea, cuando tú le ponías ese compuesto a las levaduras, se detenía, se paraba el ciclo celular en la fase G0. O sea, la célula ya no se desarrollaba, no no progresaba. Ya no proliferaba, ya se arrestaba el ciclo celular. Entonces se descubrió que el blanco de esa rapamicina es una proteína, pues que así se le puso, TOR, ¿no? Target of rapamycin, así se le puso. Los científicos suelen ser muy originales con la forma en la que nombran las cosas, ¿no? Le pega la rapamicina, blanco de rapamicina. Pero pues ya ves que Thor es el dios nórdico, ¿no? De los vikingos, y ya por eso pegó. Se quedó el Thor, ¿no? Entonces, después se descubrió que esa proteína estaba en mamíferos también. Es una proteína conservada en todos los eucariontes. Y pues después, nosotros dijimos, a ver, se descubrió que uno de los blancos de la proteína TOR es una proteína que se le conoció como S6K, una proteína que fosforila a la proteína ribosomal S6. Y el arresto de la levadura se debía a que la rapamicina se pegaba a una inmunofilina, una proteína que se llama FKBP12, y ese dímero se pegaba a TOR e inhibía la actividad de TOR. Entonces, para nuestra audiencia, la fosforilación es fosfato, un grupo fosfato se une a una proteína y eso activa o modifica la estructura, ¿no?, de la proteína. Sí, a lo mejor falta el contexto, ¿no? Uno de los mecanismos más utilizados por las células es hacer cambios conformacionales en proteínas para activarlas o apagarlas, ¿no? Que finalmente la funcionalidad de la proteína depende de su forma. Las proteínas, su función depende de su conformación, de su configuración en el espacio. Si tú le modificas esa configuración, o se apaga o se activa. Entonces la fosforilación es un mecanismo general que utilizan desde procariontes, también la levadura, las bacterias usan ese mecanismo para activar proteínas o apagarlas. ¿Por qué? Porque es meterle un grupo fosfato. El grupo fosfato es un montón de cargas negativas a un hueco de la proteína y eso pues hace que se desajusten todos los átomos de esa región y haga un cambio conformacional en toda la proteína. Entonces, existen proteínas que hacen ese mecanismo que se conocen como sinasas. Las sinasas pegan grupos fosfato a partir del ATP, ¿no? de la molécula de energía. Bueno, entonces uno de los blancos de TOR, que también es una sinasa, era la proteína S6K. S6K es la S6 sinasa, una proteína que fosforila a la proteína ribosomal S6. Y se descubrió que la proteína de S6 fosforilada lo que hace es que hace la traducción de proteína selectiva. Ustedes saben que los ribosomas se dedican a sintetizar proteínas. Bueno, pues como esta proteína está en un sitio estratégico entre las dos unidades del ribosoma, lo que hace es que la traducción seleccione solo ciertos mensajes. Y resulta que esos mensajes pues eran para más proteínas ribosomales. Entonces, lo que hacían o lo que hacen las células es que cuando llega un estímulo de crecimiento, se activa esta vía de señalización y hace que la célula sintetice más ribosomas. Si tiene más ribosomas, se acelera la síntesis de proteínas y entonces la célula crece, que es un factor, que es un requisito para que la célula pueda dividirse. El tamaño de la célula tiene que ser de cierto volumen para que se pueda dividir. Entonces, la rapamicina arresta a las células porque no las deja crecer, inhibe la síntesis de proteínas. Entonces, el mecanismo pues, se vio primero en Saccharomyces, en la levadura, luego se vio en mamíferos. De hecho, muchos de los derivados de la rapamicina están siendo ahorita todavía desarrollados como pruebas de cáncer, porque los cánceres o el cáncer es una enfermedad que involucra una proliferación desmedida de las células, desregulada. Entonces, si tú apagas esa vía, impides que las células crezcan y por lo tanto ya no se puedan dividir. Entonces, la pregunta era, ¿y las plantas? ¿Qué onda con las plantas, no? Entonces, pues lo primero que
nos hicimos fue, a ver, tú que estás en el mecanismo de traducción, pues chécate a ver si hay una S6K en maíz. Bueno, entonces yo me fui a eso, allá a hacer el doctorado. Mi tesis de doctorado fue precisamente la caracterización del S6K de maíz. Uh-huh. Y en el transcurso, pues el tema estaba calientito. Un grupo suizo aisló la S6K de Arabidopsis. Publicó un artículo en el 96 de la S6K de Arabidopsis. Pues ya, de ahí nos agarramos. Me costó mucho trabajo a mí caracterizar la proteína, sobre todo porque, bueno, Arabidopsis ya se conocía mucho de su genoma, todavía no estaba completamente secuenciado, pero ya había mucha información. Pero maíz no. Uh-huh. Y aparte el genoma de maíz, pues es mucho más complejo. Pero, pues había muchos esfuerzos de mucha gente tratando de hacer estudios en maíz. Había bibliotecas de DNA complementario de maíz, y con esas herramientas a mí se me dio más fácil aislar la proteína, primero por PCR, uh-huh, haciendo oligonucleotos específicos, y luego ya que la tenía, pues caracterizarla. Ese fue mi artículo de doctorado, mi primer artículo. Pues usted estuvo involucrado en disecar esa parte en particular de la cinasa, ¿no? Que no se conocía en plantas. ¿No? Bueno, en maíz ya. En maíz, en maíz. Ya después, pues ya se vio que es un mecanismo que utilizan todos los eucariontes, que es algo uh-huh, muy ancestral. Conservado. Muy conservado, así es. Y bueno, ahí seguimos todavía. Mi línea de investigación es en todos los compuestos que involucren inhibición del desarrollo o estimulación del desarrollo, pues estamos demostrando que es a través de apagar la vía o prender la vía de la proteína TOP. Y lo que medimos es la fosforilación de la proteína S6K, que es el blanco directo de TOP. Eso es ahorita lo que estamos haciendo. Mis proyectos de investigación se han dedicado a eso. Yo he bajado 2 proyectos de ciencia básica en lo que tengo como investigador, y pues con eso he desarrollado varias herramientas para el estudio de la vía, ¿no? Entre ellos, pues mandé diseñar anticuerpos contra la S6K, y pues esas son las herramientas que nos han servido, a pesar de que pues hay anticuerpos comerciales, pero contra la S6K de mamíferos. Para uh-huh, plantas, ahí apenas salieron hace poco, pero pues es difícil conseguirlo. Uh-huh. Entonces yo con uno de los proyectos diseñé un anticuerpo, y es el que pues hice mucho, y es el que me ha estado funcionando todavía. Para sus investigaciones. Sí, que recuerdo, tengo que comentar que lo había mencionado, pero el doctor fue mi coasesor en la tesis de licenciatura. Ahí le estuve dando lata como un año, ¿no? 1 año y medio que duró mi proyecto. Y sí, me acuerdo mucho de ese anticuerpo en particular. Es más o menos sí, cómo fue mi introducción a las ciencias que estoy desarrollando ahorita. Y actualmente es investigador en la Universidad Michoacana, dirigiendo. ¿Cuál es el nombre de su laboratorio? Mira, empezamos con el laboratorio de control traduccional, porque justamente pues la ruta de señalización tiene que ver con la regulación de la síntesis de proteínas. Eso es a lo que se le llama control traduccional, la traducción de proteínas. De proteínas. Entonces, así empezó mi laboratorio, pero después, ya ves que también me metí un poco a la administración del instituto. Uh-huh. Cuando fui director. Fue director, además, de nuestro instituto. Logramos gestionar la construcción de un edificio. El edificio estaba destinado solo para aulas, a no ser que justificáramos su cambio de uso. Entonces, pues lo que hicimos fue, yo no tenía laboratorio, estábamos ahí compartiendo espacio con Lourdes, la doctora Lourdes, la otra coasesora tuya de licenciatura y después de maestría y ya de doctorado. Asesora, sí, exacto. Entonces, pues yo quería tener mi espacio, ¿no? El espacio propio, y logramos que se modificara el uso del edificio, pero que solo que fuera laboratorio de biotecnología.
Entonces, en un lado hicimos el laboratorio de biotecnología microbiana y a este le tuve que poner biotecnología molecular de plantas, para que... Entonces, esa fue la justificación y ahora mi laboratorio se llama así, biotecnología molecular de plantas. Sí, y pues sí, usted fue también director del instituto, y justamente en ese mismo tenor de su trayectoria como investigador, que también ha estado en la parte administrativa, ¿cuál considera usted que son los retos de la ciencia en México, ¿no? En el contexto que hemos vivido? Hoy es una pregunta muy amplia, pero me gustaría conocer su opinión personal. ¿Qué Mira, considera que sean los retos? hay un asunto que es medular. A lo mejor me sale un poquito de contexto, pero no, tiene mucho que ver. Cuando yo terminé mi doctorado en la UNAM, pues ya ves que terminas y después tienes que titularte, entonces pues esperar a que se publique tu artículo porque es uno de los requisitos. Se abrió una convocatoria en el INPI. El INPI es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y estaba buscando especialistas en plantas. Y por casualidad fueron al departamento de bioquímica donde yo estaba terminando el doctorado, estaba ya en las fases finales del doctorado, entonces me reclutaron en el INPI y pues me enrolé en esa parte, en esa otra área, lo que es la propiedad industrial, y aprendí, pues me hice especialista en propiedad industrial. El, el, el por qué se abrió esa convocatoria es porque México tenía un rezago en la revisión de patentes y había una beta en ese tiempo de no autorizar patentes de plantas transgénicas, específicamente maíz transgénico. Bueno, o sea, ya aprendí que una patente es un documento técnico donde tú describes una invención y que es el que te protege a ti de manera legal, o sea, quien desarrolla esa invención, esa innovación, lo protege por 20 años para que nadie la pueda usar o aplicar sin tu consentimiento. Ese es un documento de patente, es una patente, es un documento tecnológico. Entonces, ese rezago que había en el INPI, ya después, adentrándonos un poco más, pues es porque hay poca cultura todavía, yo desafortunadamente así lo percibo, muy poca cultura de propiedad industrial en el país. De hecho, la estadística sigue siendo, pues, ¿cómo se llama?, contundente. De las cerca de 20,000 solicitudes de patente que se ingresan al INPI, la gran mayoría, estamos hablando de un 90, entre 90 y 95%, proviene de solicitudes extranjeras. Solo alrededor del 5%, te digo que yo he estado revisando esos movimientos, y alrededor del 5% son de inventores mexicanos. Entonces existe un rezago muy grande en el país, y bueno, pues eso es lo que te define, ya después estudiando un poco, pues un país de primer mundo produce tecnología, un país de tercer mundo la compra, que es lo que estamos haciendo nosotros, estamos comprando tecnología, a pesar de que existe mucho talento y se puede desarrollar tecnología. Y por eso allá voy a la parte medular que te decía. Hace falta mucha inversión del país en desarrollo e innovación tecnológica. Se dice que a nivel de la Constitución, al menos el 1%, no, el 3% del PIB debe de dedicarse a investigación. En México no llegamos, creo que ni al 0.5%, andamos ahí en el 0.6% del PIB que se dedique a investigación, cuando hay otros países, incluso de Latinoamérica, que le meten incluso más del 2%, el 3%, más del 3% del PIB a investigación, ¿no? Y luego se ve, pues, cuando hay apoyo económico. Entonces, el reto, pienso yo que los retos más grandes es que nuestros gobiernos se interesen o le dediquen parte de ese presupuesto a la investigación. Porque puede haber mucho talento, pero sin dinero esto no funciona. La investigación en biología experimental es cara. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, que dicho de paso, son de las pocas universidades que le dedican presupuesto a la investigación. Este año, el que está por concluir, nos dieron cerca de 40,000 pesos para investigación a cada investigador. Eso nos alcanza a nosotros
para muchas cosas. No nos alcanza, bueno, un kit de PCR, bueno, uno de los anticuerpos que yo compro anda en 15, 16 mil pesos, ¿sí? Entonces, pues aquí es, el reto es buscar bolsas, fondos para investigación. Ese es uno de los retos principales. Pienso yo que no es tanto el talento, es... Y bueno, el asunto es que el gobierno quiere ver resultados inmediatos y pues no, tampoco. No la se puede. investigación es lenta, por eso las tesis de doctorado duran 4 años. Sí, claro. Porque 4 años apenas un estudiante puede asegurar un artículo al menos, ¿no? Ahí afortunadamente tenemos chicos muy brillantes, con profesores muy brillantes que tienen dinero de proyectos y pues sacan 3, 4, 5, 6, hasta 7 artículos, ¿no? En sus tesis de maestría y doctorado. Pero que también... no es el grueso, ¿eh? Sí, bueno, y también pienso, creo yo, también el desconocimiento, ¿no? O sea, yo porque recibí también clases de usted de lo que es propiedad industrial, pero no sé qué tan frecuente sea es enseñar ese tipo de temas, ¿no? Entre investigadores, entre instituciones de posgrado e investigadores. Me lleva a la otra parte, Arturo. Cuando yo me andaba contratando aquí en la universidad, yo dejé pasar una beca de postdoctorado en la Universidad de Texas. Se enojó conmigo el investigador porque pues al final le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a Morelia a trabajar ya. Se dio la oportunidad de mi plaza aquí en la Universidad de Michoacán en 2005. Yo le vendí esa idea a la entonces secretaria académica, la doctora Silvia Figueroa, que después en el siguiente periodo fue la rectora. Le vendí esa idea, le gustó el asunto de elevar la propiedad industrial. Y créeme que ha sido un camino muy, muy lento. Primero hay que venderle a la gente la idea de qué es la propiedad industrial, que debemos, o sea, es decir, el sistema nos obliga a publicar, porque pues, la producción académica pues, se da en graduar alumnos y publicar artículos científicos. Pero dejamos a un lado las patentes. Mucha de la investigación que se hace con los alumnos de posgrado es susceptible de propiedad industrial, de protegerla a través de propiedad industrial. Pero el desconocimiento y pues la falta de, ¿qué te diré? Pues sí, de una política institucional para propiedad industrial, pues ha sido, te digo, porque apenas estamos despegando el asunto. Yo te puedo presumir, este año se autorizaron a la universidad 6 patentes. 6 solicitudes de patente, este año nada más, pero son solicitudes que se metieron en 2019, 2020, 2022, es decir, ese es otro de los asuntos, la tramitología en patentes pues también es lenta, ¿no? Pero lo que todos casi desconocemos es que a la par del artículo puedes meter tu solicitud y tener hasta incluso un doble producto, ¿no? Ya publicas tu artículo y después pues eventualmente saldrá la patente. La patente. ¿Podría explicarnos para la audiencia cuáles son? Porque tengo entendido que hay varias figuras que permiten proteger la propiedad. Bueno, primero, ¿podría comentarnos si existe una diferencia entre propiedad industrial y propiedad intelectual? La propiedad intelectual abarca muchas cosas, es muy amplio. Todo lo que es obras literarias, desarrollo de variedades vegetales, de razas, animales, de obras artísticas, todo eso, lo que sea propiedad intelectual, todo lo que salga del intelecto humano, eso es propiedad intelectual. Y la propiedad industrial específicamente se refiere al desarrollo de patentes, protección de invenciones. Esa es solo una parte pequeña de la propiedad intelectual, ¿sí? Te digo que el camino ha sido lento en la universidad. Yo me he comprometido desde entonces, ya casi voy para 21 años de servicio, pero puedo decir que hemos impulsado y pues ahorita ya contamos, por ejemplo, con un reglamento general de propiedad industrial o de propiedad intelectual para la Universidad Michoacana que tiene que ver con propiedad industrial. Ese reglamento se aprobó en 2024, si mal no recuerdo, si el año pasado apenas. Pero no había nada de propiedad industrial en la universidad. ¿Qué tipo de figuras se pueden utilizar para proteger esta propiedad industrial? Hay patentes, ¿no? Para propiedad industrial es
patente de invención, modelo de utilidad, trazado de circuitos y diseños industriales. Son 4 tipos de figuras jurídicas. Las invenciones pues tienen que ver con una innovación, ¿no? Tú tienes desarrollar un proceso, un producto o un uso que no se conocía y que tiene una aplicación industrial, que es nuevo y que tiene una actividad inventiva. Esos son los criterios de patentabilidad. Algo que sea nuevo, es decir, que no se conocía, pero que no se conocía en todo el mundo, no nada más aquí en México. Lo nuevo es universal, que no se conocía en ninguna parte del universo conocido. El universo conocido. Que tenga algún desarrollo en la economía, en ramas económicas, es decir, que tenga, pues que sea susceptible de venderse, pues que pueda sacarse de una utilidad. Y la otra, pues que haya sido creado por el intelecto humano, ¿no? Esas son las 3 tipos de patentabilidad. Entonces, eso es a lo que se refieren las invenciones. Cualquier cosa que se pueda vender. Y puede ser un proceso, un producto o un uso. Uso de algo que no, de algo conocido, pero que no se sabía que tenía esa utilidad. Por alguna razón se descubrió que sí se puede usar para eso nuevo. El otro es los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad es un poco más sencillo, de hecho la protección es distinta y es de cambio de forma de algo conocido, pero que lo haga más práctico. El ejemplo que yo les daba a ustedes con los cursos es muy obvio, ¿no? Los relojes, ¿no? Un reloj, por ejemplo, el reloj de catedral, pues tiene el mismo mecanismo que un reloj de pulsera, ¿no? Sobre todo esos de cuerda o de los de cuarzo, pues de pila. Pero el reloj de catedral, pues no lo puedes traer tú, y el de pulsera sí, ¿no? Ese es una variaciones. Es una variación de algo ya conocido, pero que le dé una practicidad. Ese es el modelo de utilidad. Los diseños industriales se refiere a dibujos o esquemas que pueden ser reproducidos en serie, ¿no? Por ejemplo, hay las cenefas en las cocinas. Si te fijas, todas son igualitas. Ese es un diseño industrial. Y los trazados de circuitos, pues son trazados de circuitos, ¿no? De circuitos eléctricos. Sí, que los circuitos tienen cierta configuración que tiene que ser reproducible para su funcionalidad, ¿no? Eso también se protege, ¿no? Así es, también se protege. Había visto, porque también hice mi tarea, doctor, por ejemplo, que aquí en México los algoritmos informáticos no son patentables, creo. No son patentables, pero en Estados Unidos sí se patentan, ¿o podría explicarnos un poquito de eso? No, son de derecho de autor. Y el derecho de autor es imperecedero, es decir, es como las canciones, ¿no? Ese es un derecho de autor, o los libros. Okay. Nunca se pierde la protección. En cambio, una patente, sí, por ejemplo, una patente es por 20 años, un modelo de utilidad creo que es 15 años nada más. Okay. Entonces, un software no se patenta, pero se protege por derecho de autor. Okay. El copyright, pues, famoso que se le llama, ¿no? Ok, de acuerdo. Una patente, ¿qué es lo que le ofrece si yo, por ejemplo, saco una patente, ¿qué es lo que obtengo? Obviamente el crédito por la invención. Como uno de los criterios es que sea, que tenga, se pueda vender, pues una invención tú la puedes vender, ¿no? Por ejemplo, los fármacos, los fármacos son las patentes más famosas, ¿no? Y pues es que ya caducó la patente, pues sí. Ya caducó la patente. Entonces, el fármaco fue susceptible de una protección y hubo un tiempo que el inventor tuvo todo el derecho de que nadie más pudiera usar ese fármaco. En teoría, aquí las invenciones que hemos patentado, porque llevamos varias aquí en el instituto, yo creo que llevamos unas 8 o 9 patentes, pues todas son de aplicación industrial, pues, pero nos hace falta ese otro paso también en la universidad, ¿no? Algún departamento que se dedique a hacer esa transferencia, a hacer esa negociación. Y han salido patentes muy interesantes aquí, ¿no? Las ganancias que genere esa venta, pues también tienen, es decir, en el reglamento se pusieron porcentajes, ¿no? de utilidades para
Pues, obviamente una parte es para la universidad, otra parte es para el inventor y otra parte pues para seguir invirtiendo en investigación, pero te digo, nos hace falta dar ese otro paso. Ya como investigadores pues llegamos hasta esa parte, ¿no? La patentabilidad pues te digo, no es muy difundida. Te digo, afortunadamente yo me siento tranquilo porque he impulsado esa parte. Hemos ya desarrollado varias patentes, nos han aprobado varias patentes, pero falta todavía dar el otro paso. Que además es algo que no es tampoco tan alejado para, o sea, nuevamente uno podría pensar que un inventor tiene que tener una formación académica demasiado amplia, pero todo el tiempo en las industrias, los técnicos que trabajan en el sector químico, de manufacturero, pues también pueden generar, ¿no? Este tipo de invenciones, de innovaciones, ¿no? Sí, mira, yo pienso también que hace falta pues un poco más de difusión. Antes las patentes eran más tardadas, ahora ya se resuelven más rápido. Por ejemplo, las últimas patentes que han estado saliendo de la universidad, pues apenas se metieron en 2022, 2023. Nosotros metimos 2024, creo, un par y ya se aprobaron. Entonces, el proceso se ha agilizado también en el INPI. Se han puesto las pilas ahí, pero hace falta mucha difusión. Lo que la gran mayoría de la gente no sabe es que pues, puedes asesorarte, hay mucha gente ahí en el INPI, los mismos analistas, los expertos en propiedad industrial, pues te pueden dar ideas de cómo hacer los documentos de patente. Es un protocolo que debe decir cómo llegaste a tu invento. Que debe cumplir con una serie de especificaciones, ¿no? De cómo se presenta la... Cualquier persona que lo lea debe ser capaz de hacerlo. Es como una receta de cocina. Uh-huh. Justamente el espíritu de las patentes es ese, que se puedan hacer mejoras a la invención ya conocida, ¿no? Uh-huh. Y te digo, les decía que otro de los ejemplos que yo les he dado a ustedes de cómo ha mejorado gracias al asunto de las patentes, pues son los teléfonos celulares, ¿no? De aquellos tabicotes que usaron cuando salieron los primeros teléfonos celulares, a prácticamente ya poder tener un ordenador en la mano, uh-huh. Que aparte de llamar, hacer llamadas, mandas mensajes, ahora haces videollamadas, pues un teléfono celular tiene alrededor de 2,000 patentes dentro del equipo, uh-huh. La pantalla, el touch, el teclado, uh-huh. Los sensores que tiene, las bocinas, todo eso, sí. Son patentes, ¿no? Que además se puede pensar que la patente es algo que está oculto, pero en realidad las patentes son públicas, ¿no? Tengo entendido. Sí. Cualquiera puede acceder a ellas y eso permite también que se siga construyendo e innovando sobre ellas. Otra de las cosas que le hace falta mucho, sobre todo en investigación, irnos a las bases de datos de patentes. Hay millones de documentos en línea que puede uno consultar y son accesibles. O sea, ese es el requisito para justamente la protección. Yo te lo protejo, pero lo voy a conocer. Que todo el mundo sepa qué descubriste, para ver quién le puede hacer alguna mejora o si sirve para algo. Sí, que es el impulsor, ¿no? Llevar más allá el invento que alguien más hizo. ¿Podría, comentarnos, además de esto que nos dice de las patentes, para los alumnos de posgrado o las jóvenes vocaciones, de qué forma uno puede ir aprendiendo o entrando en esta cuestión de la propiedad industrial, ¿no? Porque es un tema, como usted dice, que está pues rezagado, ¿no? Es muy desconocido. Fíjate que el doctorado en biología experimental, el que pues, creamos en 2018, justamente tenía la materia de propiedad industrial como obligatoria. Y eso hacía que pues, todos los chicos que entraban al doctorado, pues al menos llevaban conmigo un semestre de los temas relacionados. Entonces la idea era que todo estudiante de posgrado que pasara por el doctorado llevara algo de propiedad industrial para que si en su tesis en su desarrollo de sus proyectos surgía algo que pudiera ser patentable, pues ya supieran cómo hacerle. Que eso yo pienso que debería ser una materia casi obligatoria en todas las carreras, ¿no? La propiedad industrial. Pero sí, o sea, si te vas a la base de datos de Estados Unidos, hay tutoriales, la europea también tiene muchos tutoriales. Y pues básicamente como aprendemos nosotros, ¿no? Ir, bajar patentes ya otorgadas y leer qué es un documento de patente, cómo se describe, cómo es la descripción, cómo es la presentación de dibujos,
y cómo se escriben las reivindicaciones. Las reivindicaciones es exactamente qué es lo que se está protegiendo. Entonces, eso se aprende de leerlo. Pues digo, hasta yo tengo broncas todavía con esos asuntos de las reivindicaciones, y pues por eso en el INPI nos hacen requisitos, ¿no? Porque de lo que tú escribes en las reivindicaciones es donde se hacen las búsquedas de la novedad y la actividad inventiva. Hay veces que el INPI nos dice, no, pues es que eso que tú estás tratando de proteger, pues es fácil que alguien lo hubiera deducido, ¿no? Nomás con que se pusiera a leer. A veces porque se escriben o no se ponen las especificaciones exactas. Entonces hay que corregirle y hay que aumentarle sobre todo lo que está en la descripción, porque es otro el asunto. Una vez que tú haces la patente, debe de tener todos los elementos para defenderte. Ya no puedes modificar la descripción, solo puedes modificar el capítulo reivindicatorio. Que es muy específico, ¿no? Entonces, pues son detalles que deberíamos aprender, pero pues solo se aprende con práctica. O sea, escribir patentes. Así es, escribir patentes. En su experiencia, ¿cómo ve el panorama futuro de lo que es la propiedad industrial? ¿Sí cree que hay incentivos? ¿Cree que Mira, mejore? A veces la gente pues es muy práctica, ¿no? En el sentido de que dice, bueno, ¿para qué patenta, no? ¿Qué chiste tiene? Pues, ¿para qué sirven? El aliciente que tengo yo para eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, de las 30,000 solicitudes de patente que se presentan cada año y de las que se otorgan, bueno, pues ahí hay algunas patentes que con una que vendas, que te la compre una empresa grande en $1 millón, por ejemplo, y estamos viendo cifras pequeñas, pues ya, con esa la hiciste, ¿no? Sí, claro. De por vida. Entonces, eso es lo que hace falta, que se venda una y que la gente vea que pues se puede hacer, se puede adquirir mucho dinero a través de ese mecanismo, el de patentar. Que es legítimo, ¿no? O sea, hacer dinero con lo que pues, somos científicos, claro, o sea, que a veces siento yo que hay un poco este espíritu de que podría ser un poco conflictivo, ¿no? Eres científico o haces dinero, ¿no? Pero pues en realidad es parte de, ¿no? O sea, es la innovación, la innovación. Es algo que, no sé, que cure el alcoholismo, la obesidad, que son de las cosas que hemos hecho aquí, el cáncer, por ejemplo, los compuestos que ha patentado el doctor Campos, los ciclodipéptidos, que tienen que ver con mecanismos de inhibición de cáncer, y la última patente que obtuvo fue que inhiben también o protegen un poco el asunto, resuelven un poco el asunto de la obesidad, problemas que acarrea la obesidad. La obesidad en realidad ahorita es una enfermedad en boga porque pues mata a mucha gente, ¿no? Ser obeso te lleva a ser diabético, te lleva a ser hipertenso, te lleva son procesos inflamatorios constantes que te pueden desarrollar en cáncer, ¿no? Entonces, combatir la obesidad, por ejemplo, pues es un desarrollo que puede dar mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, pues el que hizo la vacuna del COVID, los laboratorios pues, hicieron mucho dinero ahora con la pandemia. Que se te sugirió, ¿no? La liberación de patentes en su momento, ¿no? Por la Unión Europea. Sí, bueno, lo que pasa es cuando es una emergencia mundial, nacional o mundial, esas patentes se hacen accesibles al público, ¿no? Sí, justamente por cuestiones humanitarias, ¿no? Claro. Esa prerrogativa tiene nuestra ley, que yo puedo usar una patente para una emergencia y no necesariamente tengo que pagarla. Sí, claro. Y para investigación también podemos usar las patentes sin infringir ninguna ley. Sí, claro, porque es para investigación, ¿no? No estoy haciendo un beneficio económico. Así, cuando tú desarrolles algo que se base en una patente, pues sí tendrás que negociar con el dueño de la patente si es que la patente es requerida para tu invento. Entonces pienso yo que eso es lo que nos hace falta ahorita. Vamos en la etapa de producir, estamos desarrollando varias. Cuando nos pongamos las pilas en el sentido de que se puedan vender y que haya una oficina que se dedique justamente a las negociaciones de las patentes y que empiece a ingresar dinero por ahí, yo creo que mucha gente va a voltear a ver esta parte, ¿no? Pues este potencial que tenemos como investigadores. Claro. De generar recursos económicos y no depender
de que se abran bolsas para investigación, ¿no? Que nosotros podamos incluso generar nuestros propios recursos para investigar. De las partes de las regalías se pueden utilizar para equipar laboratorios, comprar reactivos y seguir en la línea de investigación. Ya por último, doctor, me gustaría que pudiera decirnos algunas palabras o algún consejo para las jóvenes vocaciones científicas, ¿no? Estudiantes desde, pues pienso en estudiantes, por ejemplo, de bachillerato o inclusive ya licenciatura que empiezan como a encaminarse, ¿no? hacia una carrera científica. ¿Qué consejo les daría usted? Pues mira, a mí me gusta mucho la investigación porque te obliga a estar al día en el conocimiento. La competencia, hay veces que los temas son muy competidos y hay que estar a la vanguardia. Entonces, el consejo es que le echen muchas ganas, que se dediquen que busquen cosas que les guste hacer, que de verdad les carben adentro de sus pensamientos, de sus inquietudes, si lo que están estudiando de verdad es lo que quieren, que le piensen bien al momento de elegir una carrera y que si no pueden, por alguna razón no pueden estudiar esa carrera, que se dediquen a hacer cosas que les gusten. El trabajo debe ser no un castigo, ¿no? Debe ser algo que disfrutes hacer. Claro. Entonces, ahorita quizás muchos chicos se meten a hacer posgrados porque las becas están muy bien, ¿no? Pero pues a lo mejor no les gusta la presión que se debe tener porque pues sí, son estándares altos los que uno pide para los chicos, que tengan buen conocimiento en cosas básicas. Entonces, que no, sobre todo a los que van empezando licenciaturas, que no dejen en el saco roto materias que no les gusten, porque no saben cuándo las van a usar, ¿no? Quizás ese sería uno de mis consejos así más puntuales, que traten de aprender lo más que se pueda en los niveles más básicos, porque esos conocimientos les van a servir más adelante, ¿no? Y les va a servir de entrenamiento para especializarse y hacer estudios más avanzados. Ese sería mi consejo. Que busquen su vocación, ¿no? Dentro de las ciencias. Pues, doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Yo en lo personal le expreso un profundo agradecimiento por haberme coasesorado durante mi tesis de licenciatura. Creo yo que pues todos tenemos que ponernos las pilas con esta cuestión de la propiedad industrial y pues muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme, Arturo, y pues aquí estoy. También parte de mi trabajo es apoyar a la universidad en asuntos de propiedad industrial. Ahorita estoy apoyando a la Coordinación de la Investigación Científica a revisar las solicitudes que les llegan, las que se van a meter al INPI, y a contestar los requisitos, o hacer contestaciones de los requisitos que pidan en las solicitudes en trámite. Y pues yo aquí estoy disponible para cualquier tipo de esas cuestiones. También está la parte de investigación. Mi laboratorio, bueno, ahorita está un poco complicado por el asunto de los recursos económicos, pero bueno, de alguna forma vemos cómo salimos. ¿Dónde puedo encontrarlo los que estén interesados? Pues estoy en el Instituto U3 de Químico-Biológicas, en la Universidad de Michoacán. De Biología Molecular de Plantas del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad de Michoacán. Okay. Pues muchas gracias, doctor. Y pues nada, ya saben que aquí tratamos de muchos temas y pues no se pierdan nuestra próxima emisión en este canal de Artur Say. Nuevamente muchas gracias, doctor, y pues nos vemos. Que estés muy bien. Nos vemos, que estén bien. Adiós.